La tormenta había llegado sin advertencia. Espesas cortinas de lluvia golpeaban las ventanas de la cafetería como si el cielo mismo estuviera de luto. Dentro, donde normalmente las mañanas estaban llenas de conversaciones y ruido, solo un hombre se sentaba solo frente a un plato que apenas podía pagar. Damian Hale, padre soltero con ojos cansados y manos llenas de callos, por fin había reunido el dinero suficiente para comprarse un desayuno real después de semanas sobreviviendo con fideos instantáneos. Pero antes de poder dar el primer bocado, la vio. Ella entró tambaleándose por la puerta del local como un fantasma arrastrado por la tormenta. Empapada, temblorosa, con el cabello pegado a las mejillas. Una mujer cuya desesperación llenó el lugar antes de que pronunciara una sola palabra. Su ropa estaba desgarrada, sus labios pálidos, y cuando la mesera le preguntó qué necesitaba, la mujer susurró tan débilmente que su voz casi se perdió entre la lluvia. Ayuda, por favor. Si crees que la bondad aún importa en este mundo y que las segundas oportunidades pueden salvar una vida, tómate un momento para dar like, comentar, compartir y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite traer más historias reales que inspiran al mundo. Damian no sabía por qué se levantó. Tal vez fue instinto. Tal vez vio en ella un reflejo de sus propias dificultades. O quizás fue el recuerdo de su pequeña hija, Leah, quien una vez le dijo, «Papá, ayudar a alguien es como regalarle tu propio sol». Fuera cual fuera la razón, Damian caminó hacia la desconocida con su plato aún tibio en las manos. Lo colocó suavemente frente a ella. «Toma», dijo en voz baja con la preocupación tensándole el pecho. «Lo necesitas más que yo». Los dedos de la mujer temblaron al tomarlo. No solo parecía hambrienta, parecía rota. Devoró el sándwich mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con las gotas de lluvia que todavía se aferraban a su piel. Un nudo se apretó en el pecho de Damian. Se sentó frente a ella sin comer nada, solo observando para asegurarse de que no se desplomara. Su nombre, murmuró al fin, era Sofía Bean. No dijo nada más. No de dónde venía, ni qué había ocurrido, ni por qué parecía alguien huyendo de algo imposible de nombrar. Pero Damian no preguntó. Él sabía cómo era el silencio después del trauma. Él mismo lo había vivido cuando la madre de Leah falleció, dejándolo ahogado en deudas y responsabilidades para las que no estaba preparado. Sofía terminó de comer, pero no se marchó. Se quedó mirando el envoltorio vacío como si levantarse significara perder la poca seguridad que había encontrado. La tormenta afuera comenzó a calmarse, pero su respiración continuó entrecortada e inestable. Damian llamó a la escuela de Leah para avisar que llegaría tarde a recogerla. Luego le ofreció a Sofía su chaqueta, aunque eso lo dejó temblando de frío. Cuando ella intentó rechazarla, él simplemente la colocó sobre sus hombros. Los ojos de Sofía se abrieron, sorprendidos, como si la amabilidad fuera algo que no había visto en años. Durante la siguiente hora permanecieron sentados en silencio. Sofía comenzó a relajarse un poco, aunque el miedo seguía latente detrás de su mirada. Le contó a Damian que no tenía dinero, ni teléfono, ni pertenencias, excepto una pequeña cámara que sujetaba como si fuera lo único que la mantenía viva. Él le ofreció llevarla a algún lugar seguro, pero Sofía se tensó de inmediato y negó con fuerza. No explicó el motivo y Damian no insistió. En lugar de eso, le entregó el poco cambio que le quedaba para que pudiera comprar otra comida más tarde. Aún sabiendo que eso significaba quedarse sin cena, Sofía susurró. «Cuates». Su voz se quebró como vidrio. Cuando se levantó para irse, Damian sintió un miedo inexplicable, como si estuviera viendo desaparecer a alguien que estaba a punto de hundirse en una oscuridad de la que nadie podría rescatarla. Sofía se detuvo en la puerta. Miró hacia atrás una sola vez, con los ojos brillantes por una emoción difícil de nombrar. Luego desapareció entre la luz gris de la tarde. Damian no volvió a verla, ni ese día, ni esa semana, ni siquiera ese mes. Pero las consecuencias de esa mañana comenzaron a revelarse mucho antes de lo que él imaginaba. 3 semanas después, Damian recibió una carta. Elegante, formal, con un sello en relieve que él solo había visto en películas. Su estómago se encogió al contemplarla. Los abogados no enviaban cartas a padres solteros en apuros sin un motivo, y casi nunca era algo bueno. Temió deudas, demandas, algún error que hubiera cometido sin saberlo.
La abrió con manos temblorosas. Dentro había un mensaje breve. Señor Hale, solicitamos su presencia en la firma Vinn y Alder por un asunto urgente y personal relacionado con la señorita Sofía Vinn. Sofía, la mujer de la cafetería, la que había desaparecido sin dejar rastro. Leyó la carta una y otra vez. Luego se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos, tratando de entenderlo. ¿Por qué abogados? ¿Por qué lo buscaban a él? ¿Le habría pasado algo? ¿Estaba en peligro? ¿Sería él la última persona que la vio con vida? La culpa y el miedo comenzaron a apretar su pecho, pero no permitieron que se detuviera. Necesitaba respuestas. A la mañana siguiente, después de dejar a Leah en la escuela, tomó un autobús hacia el otro extremo de la ciudad, hasta un edificio enorme de cristal que parecía devorar la luz del día. Dentro, Damián se sintió fuera del lugar. Trajes impecables, pisos de mármol, metal brillante, y él allí con jeans gastados, una chaqueta vieja y manos curtidas por años de lucha. Un asistente lo condujo a una sala de conferencias silenciosa con vista a la ciudad. Damián apretó los puños para que no se notara el temblor en sus manos. Entonces 2 abogados entraron y colocaron una carpeta gruesa frente a él. Señor Hale, comenzó el mayor, representamos a la señorita Sofía Vinn. Damián se tensó. ¿Ella está bien? Está a salvo, respondió el abogado con voz suave. Gracias, en gran parte a usted. El alivio lo golpeó tan fuerte que tuvo que apoyarse en la mesa para no derrumbarse. Pero la confusión llegó inmediatamente después. No entiendo por qué estoy aquí. Los abogados intercambiaron una mirada. El más joven sacó una fotografía de la carpeta y la deslizó hacia él. Era Sofía, sonriendo con luz en los ojos, elegantemente vestida, posando frente a lo que parecía ser una galería de arte de alto nivel. Damián parpadeó. La mujer de la imagen no se parecía en nada a la figura destrozada que había visto aquel día bajo la lluvia. La señorita Vinn, explicó el abogado, es una fotógrafa reconocida y heredera de un patrimonio importante. Sin embargo, ha estado enfrentando un trauma severo luego de un conflicto violento con alguien que intentó aprovecharse de su trabajo y de su vida personal. Después de escapar, desapareció sin avisar, rechazando toda forma de ayuda y protección. Solo huyó. Damián sintió que la sala giraba lentamente. Pero parecía indigente, murmuró. Lo era, respondió el abogado más joven. El trauma puede despojar a una persona de todo, incluso si antes tuvo privilegios. El hombre lo miró directo a los ojos. Señor Hale, cuando Sofía no tenía nada, ni siquiera esperanza, usted le dio comida. Le dio calor. La trató como a un ser humano y no como un estorbo. Damián tragó saliva. Cualquiera habría hecho lo mismo. La mayoría no lo hizo, dijo ella. Usted fue el único. Damián quedó sin palabras. El abogado mayor abrió la carpeta y empujó varios documentos hacia él. La señorita Vinn nos pidió entregarle esto. Ha ingresado voluntariamente a un centro privado de recuperación y permanecerá allí hasta que sane por completo. No será localizable por un tiempo. Pero antes de irse, quiso asegurarse de que el gesto que usted tuvo no quedara en el olvido. Damián frunció el ceño. ¿Qué es todo esto? El abogado sonrió apenas. Es una subvención financiera completa, creada a su nombre y al de su hija. Cubrirá vivienda estable, cuidado infantil y 3 años completos de gastos de vida mientras usted estudia o persigue la carrera que desee. Luego añadió suavemente. Ella dijo, y cito, «Él me dio un plato de comida cuando yo me sentía un fantasma. Yo quiero devolverle su futuro». El aliento de Damián se quebró. Negó lentamente con la cabeza. «Esto no puede ser real. Yo no hice nada para merecerlo». «Usted dio esperanza cuando alguien la había perdido», respondió el abogado. «A veces eso vale más que cualquier otra cosa». Los ojos de Damián se llenaron. Apartó la mirada, abrumado. Un desayuno, uno que apenas podía pagar, y aún así había cambiado una vida. Pero más increíble era lo que ahora aquella mujer le estaba entregando a él. No dinero. Un mañana. Una oportunidad. Un futuro para Leah. Salió de la firma con las manos temblorosas, sujetando la carpeta como si fuera luz. Afuera, la claridad del día brillaba sobre la ciudad. Por primera vez en años, Damián no sintió el peso de la supervivencia aplastándole la espalda. Sintió gratitud. Sintió propósito.
Sintió un deseo feroz de no desperdiciar el regalo curiosas pero profundas. Él y Leah se mudaron a un departamento pequeño, pero seguro, donde el techo no goteaba y las paredes no crujían cuando el viento soplaba. El agua era caliente, la nevera estaba llena por primera vez en años, y Leah dormía sin frío, sin miedo, sin sobresaltos. Damián se inscribió en un programa de formación para dibujo técnico, algo que siempre había soñado estudiar, pero que jamás tuvo los medios para intentar. Pasaba las noches con planos, reglas y lápices, descubriendo tarde, pero a tiempo, que el futuro también puede construirse con paciencia. Leah floreció. Nuevos amigos, nuevos libros, nuevas risas. Ya no había silencios pesados en la mesa, sino historias, deberes, canciones y una luz que parecía multiplicarse cada día. A veces, Damián regresaba a la misma cafetería, aquel mismo asiento junto a la ventana. El lugar donde Sofía se había sentado aquella mañana, tiritando bajo el peso del mundo. Miraba el cristal empañado mientras sostenía un café que ahora podía pagar con tranquilidad. Nunca sabía si Sofía volvería. Nunca supo si algún día podría agradecerle en persona por haberle devuelto la fe, el rumbo, la vida. Pero entendió algo más grande. El mundo está lleno de momentos diminutos que pueden levantar o derrumbar a alguien. Una palabra, un gesto, un plato compartido. Nadie lo supo ese día excepto ellos dos. No hubo testigos, aplausos ni cámaras. Solo humanidad. Y a veces pensaba Damián mientras veía la calle, lo pequeño no es pequeño. Es una puerta. Es un mañana. Es el puente entre el miedo y la esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a compartir, comentar y suscribirte para seguir recibiendo historias que recuerdan al mundo que la compasión todavía existe.